Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Podíamos seguir comentando, hermanos, muchos hechos de la iglesia que va apiñando cada vez más a sus católicos en la unidad que Cristo quiere, que va también conjurando todas las tentaciones de desunión que arrecian contra nuestra iglesia. Pero ya bastan estas breves notas, a las cuales juntaría yo la historia íntima de cada uno de ustedes con quienes estamos haciendo esta reflexión, sus familias, ustedes mismos en particular. Cuántos problemas, cuánta historia. Todo eso quisiera que lo pusiéramos en común para reflexionar en el cariño y en la grandeza de esta Madre bendita que la Iglesia nos ofrece hoy como centro de nuestra reflexión, la Virgen, Madre de Dios. De las tres lecturas de hoy, yo sacaría tres notas para enfocar en su grandeza casi divina a esta mujer bendita entre todas las mujeres. La primera lectura es Dios que presenta su pensamiento acerca del Viejo Testamento, toda la historia de Israel. La segunda lectura, San Pablo, que nos presenta el momento llegado, cuando Dios tenía que hacerse hombre, necesitó la colaboración de una mujer, de la cual nace Dios hecho hombre. Y el tercer pensamiento es el Evangelio. Los pastores encontraron a Jesús junto a María. María, signo, camino hacia Cristo. En la primera lectura veo en estas breves líneas que hemos leído hoy todo lo que significaba para Dios su pueblo. Habló el Señor a Moisés y le dijo: esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. Y luego sigue la bendición que ya la hice como saludo de Año Nuevo. ¿Qué siente Dios para su pueblo? ¿Y qué siente el pueblo de Dios para su Dios? ¿Qué es Israel, el de la Biblia? ¿Qué es el Viejo Testamento? Es toda una historia de un amor de Dios que va preparando con promesas santas la redención de los hombres. Quiso prepararlo durante largos siglos, ese advenimiento del Hijo de Dios para salvar a la humanidad, para que la humanidad fuera tomando conciencia de lo que es Dios Salvador. Pero fijémonos cómo Dios, para venir a salvar al mundo, se forma un pueblo. El sentido de pueblo es muy grandioso. Cuando decimos el pueblo, no lo profanemos. El pueblo es el conjunto de hombres que va desarrollando en la historia una vocación de Dios. Cada pueblo tiene una vocación, así como cada hombre también tiene una vocación. La vocación de Israel es de lo más grande, pueblo escogido entre todos los pueblos, porque su fundador, Abraham,
recibió de Dios una promesa. Era ya anciano y estéril, y le dice: de tu descendencia voy a formar un pueblo numeroso como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y aquel hombre, que casi pudiera tomar como una burla, ya viejo y no teniendo hijos, ¿cómo voy a tener un pueblo tan numeroso? Cree, dice la Biblia, creyó contra toda esperanza. Es un pueblo que se va a fundar en la fe de Abraham, y le comienza a prometer que de su descendencia serán bendecidos todos los pueblos. Por eso, cuando se oían expresiones en el Antiguo Testamento, como la que hemos leído hoy, invocar el nombre del Señor, era recordarle a ese pueblo el pacto hecho con Dios, las promesas de Dios a ese pueblo. Cada vez que un nacional o extranjero bendecía a Israel, le estaba recordando: tú eres un pueblo bendito, tú tienes una relación muy especial con tu Dios, hasta el punto de que cuando ese pueblo era humillado, era el mismo nombre de Dios que se sentía también profanado. Y cuando ese pueblo vencía en sus dificultades, era glorioso en sus circunstancias, era Dios el que se glorificaba. Existía entre Dios e Israel la relación que existe entre un esposo y una esposa. La esposa lleva el nombre del esposo, el apellido del esposo, y la suerte de la esposa compromete al esposo. Si esa esposa es fiel, honrada, gloriosa, es el esposo el que se siente glorificado en ella, así como también la esposa profanada, indigna, prostituida, es el nombre del esposo manchado en la conducta de su esposa. Eso era Israel, la esposa de Dios. Por eso los verdaderos israelitas, los verdaderos descendientes de Abraham, tenían tanta fe en Dios. La expresión más bella de ese pueblo es la que nos ofrece hoy la Iglesia: María, hija de Abraham, descendiente de David. Ella encarna en su vida de virgen, sencilla, modesta, desconocida, pero allí como que han venido a confluir todos los torrentes de la historia. Por eso, cuando agradecida canta su Magnificat al Señor que la ha escogido para ser la madre del prometido del pueblo, dice: acogió a Israel su siervo, según las promesas que hizo a Abraham y a su descendencia. Se sentía ella la encarnación de toda una historia. Nadie ha sido tan nacionalista como María con su nación. Es un ejemplo, hermanos. Yo quisiera que en este día de María, Madre de Dios, destacáramos esta nota: la patriota, la que amó a su pueblo, la que vibró con su pueblo, la que conocía las tradiciones, la que no traicionaba los signos patrios. Verdaderamente el corazón de una patriota, qué signo más bello, para que en esta hora en que la nación de El Salvador necesita verdaderos espíritus patrióticos, no traicionáramos por acomodarnos a situaciones de política o de economía o de sociedad el verdadero interés del pueblo, la verdadera historia, la verdadera redención. Día 1 de enero, salvadoreños, llamamiento de la Virgen para ser como ella,
amad a vuestra patria, estudiad vuestra historia, conoced vuestra idiosincrasia, sed salvadoreños profundamente. Quizá no tenemos todos la culpa, ni toda la culpa de no amar tan entrañablemente a nuestra patria como María amó a su patria. La vemos a veces tan fea, nos sentimos tan desubicados en nuestra propia patria que muchos prefieren mejor irse a otros lados. No sienten el hogar, no sienten la tradición, no sienten la alegría de la propia sangre, de sus propios paisajes, de la propia belleza de su tierra. Y es tan bonito El Salvador. Pero María vibraba con los paisajes de Israel, con la historia de Abraham, de Moisés, de David, de las grandes mujeres. Toda la historia de Israel palpitaba en su corazón de virgen, patriota, enamorada de su tierra. Hermanos, amemos a nuestra patria, amémosla como María, que no desconocía sus pecados y pedía misericordia a Dios por los pecados de su pueblo, pero la amaba en su grandeza de vocación de pueblo de Dios. Por eso, cuando Dios escoge una mujer de su pueblo, del pueblo de las promesas, para encarnar en las entrañas de esa mujer a su hijo, que quiere ser un modelo de hombre en la historia, escoge a aquella mujer que encarne mejor todo el espíritu de su patria. María es escogida por su santidad y por su patriotismo. María es madre de Cristo, porque ese Cristo tiene que ser el hijo de todo un pueblo. María es la expresión de todo un pueblo. Cuando ella le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, es todo el pueblo escogido que está hablando. Para este momento había formado Dios un pueblo tan maravillosamente privilegiado por Dios. Los milagros y toda la historia del Viejo Testamento no tenía otro objetivo que formar una historia de un pueblo bendecido especialmente por Dios, para que de él naciera el Redentor, la fuente de bendición de todos los otros pueblos de la tierra. Por eso María realiza en su vocación de Madre de Dios, de Madre de Cristo, el designio divino de la nación entera de Israel. Muchos paisanos, compatriotas suyos, no lo comprendieron. Cuánto se desviaron los falsos israelitas, cuánto traicionaron a Dios en su designio de su vocación como pueblo, los que se vendieron a poderes extranjeros, los que pusieron su afán en adorar el becerro de oro, los que pecaron ofendiendo a Dios hasta el punto de que Dios decía a su pueblo el dolor que siente un marido por la mujer que lo ha traicionado. Así siente Dios los pecados de su pueblo. Pero cuando encuentra siempre un resto de Israel, un pequeño grupo de fieles a las promesas de Dios, siempre lo hubo en Israel, en ese resto, en ese pequeño grupo, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, era pequeñísimo de verdad. Analicen el momento en que Cristo nace. Israel ha vuelto las espaldas a Dios, pero hay un pequeño grupo, tal vez desconocido, pero allí está el alma del pueblo: María, José, los pastores que esperan al Redentor, los apóstoles que siguen a Cristo, el pequeño grupo. Este es el núcleo que Dios sigue bendiciendo, aun cuando los demás se hayan hecho indignos de esa vocación. No nos vaya a pasar lo mismo, queridos salvadoreños, que Dios tiene un designio de amor, de salvación en nuestro país, y lo está dando a través de su iglesia. Los salvadoreños que se aferran a esta iglesia, la aman, trabajan con ella, son el núcleo, son el reducto, el pequeño grupo de los fieles de Israel. Desde allí, desde la iglesia,
Quiere Dios salvar a nuestro pueblo. Seamos iglesia, seamos como María, alma que conserva la vocación de su pueblo, que cuando vengan días mejores, nos encuentre Dios que hemos sido fieles a la misma vocación de nuestra tierra. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo.